agua de la roca. Moisés clamó a Dios y de repente llovió del cielo maná y el pueblo se alimentó. Y Robert Bullman dice, esas historias parecen mitos. Esas historias son increíbles. Está bien que les contemos esas historias a nuestros hijos para que duerman. Pero ¿cómo le vamos a decir esas historias a los alemanes, a los europeos, en fin, a la gente de cualquier lugar, de cualquier país, pero gente racional, gente culta, gente inteligente? Les vamos a decir que Daniel cayó a la cueva de los leones y los leones se quedaron tranquilitos, no le hicieron nada. Que Moisés levantó la vara y el mar se abrió. No, la gente racionalista, la gente culta, la gente inteligente no va a creer en esas cosas. Entonces este teólogo dice así, para poder evangelizar a esa gente racional, culta, mejor hay que sacarle de la Biblia todo lo que parece mito, todo lo que parece cuento. Por eso él es el autor de la teoría de la desmitologización de la Biblia. Es decir, vamos a sacar a la Biblia todo lo que parece inacreditable. Pero hermanos queridos, yo siempre digo con todo el respeto que Robert Bullman me merece. Yo creo que él nunca pasó hambre. Yo creo que él nunca estuvo desempleado. O yo creo que él nunca estuvo con cáncer. O yo creo que él nunca estuvo con un hijo en el mundo de las drogas. Yo creo que él nunca estuvo en un momento en que no tenía salida, porque cuando llega un momento a tu vida que los hombres ya no pueden hacer nada por ti, nadie puede hacer nada, está todo perdido, desde el punto de vista humano estás acabado, no tienes para dónde ir. Ahí, querido, ahí solamente los mitos, entre aspas, de la Biblia son los que pueden inspirarte esperanza, confianza y la seguridad de que aunque tú pienses que está todo acabado, todavía no está acabado, resta la oportunidad de Dios. Y aquí está el caso que acabo de leer, este texto. Un siervo de Dios había muerto, un hombre temeroso de Dios, un hijo de Dios había muerto. Y en aquel tiempo, cuando alguien debía dinero y moría, los acreedores venían, y si la viuda no tenía dinero para pagar, los acreedores se llevaban a los hijos como esclavos para cobrar la deuda que tenían. Y ahora los acreedores del marido, del siervo de Dios, del hombre temeroso de Dios que había muerto, los acreedores vinieron y querían llevarse a los hijos. Y la pobre viuda no sabía qué hacer. ¿Y a dónde van los hijos de Dios cuando tienen dificultades? Sino a Dios. Y entonces la pobre viuda fue a Dios a través de su profeta Eliseo. Y le dijo, Señor, tu siervo, mi marido, era hombre temeroso de Dios, pero ha muerto. Y viene la primera pregunta aquí. Los hombres siervos de Dios, hijos del Dios Altísimo, temerosos de Dios, ¿también pueden morir? Esa es una pregunta que merece ser respondida. Un día Jesús tenía un amigo entrañable del corazón llamado Lázaro. Y Lázaro se enfermó. Y entonces las hermanas de Lázaro mandaron emisarios a Jesús y ellos llegaron diciendo, Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Quiere decir que aquellos a quienes Jesús ama también pueden enfermarse. Los siervos de Dios, temerosos del Señor, pueden morir. Entonces, por favor, ¿por qué, si en este momento estás en el lecho del dolor, y yo sé de una ciudad donde en el hospital hay una televisión en cada cuarto y la señal está llegando vía satélite para todos los cuartos y todos los enfermos están mirando el programa? En este momento, justamente en este momento, yo quiero preguntarte a ti, si estás con cáncer ahí en el lecho del dolor, ¿por qué piensas que Dios te abandonó? Si aquí el texto bíblico dice que a los hijos del Dios Altísimo, temerosos del Señor, a los siervos del Señor, también el dolor puede tocar la vida de ellos.
Pero yo sé que como seres humanos, cuando viene el sufrimiento y el dolor, nos asustamos. El primer pensamiento que sube a la cabeza es: Dios me abandonó, Dios me dejó. Pero querido, quiero decirte una cosa: Dios nunca prometió que sus hijos no tendrían problemas. Si en algún momento de la vida tú tienes un problema y te arrodillas y le dices: Dios mío, ¿por qué me están viniendo problemas?, estás siendo de alguna manera injusto con Dios, porque le estás cobrando a Dios una promesa que Él nunca te hizo. Porque Dios nunca te prometió que si tú le entregases la vida, que si tú fueses un buen siervo de Él, que si tú fueses fiel a todo, que tú no tendrías problemas. El Señor nunca te prometió eso. Pero lo que Él te prometió es que si tú lo amas, si tú lo sigues, si tú le abres el corazón, aunque vengan problemas a tu vida, en medio de los problemas tú nunca, nunca, nunca estarás solo. Y querido, una cosa es sufrir solo y otra cosa es sufrir acompañado, y acompañado por el Dios de los cielos y la tierra. Yo he tenido momentos oscuros en mi vida, pero he sentido el confort del brazo poderoso del Señor Jesucristo. Yo fui misionero en la selva peruana. Yo anduve a veces en noches oscuras, escuchando el grito de los sonidos terribles de la selva. Pero yo sabía que no estaba solo. Y yo sabía con quién estaba. Hay un Padre de amor. Yo nunca me olvido de una experiencia de un hijo mío cuando lo perdimos en una ciudad grande. Debería tener 5 años, mi hijito, cuando se perdió. Y mi esposa y yo corríamos en la ciudad de un lado para otro, desesperados, buscando al hijo. ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está el hijo? Y un policía nos vio desesperados, no hablábamos bien portugués, estábamos recién llegados al Brasil. Y el policía dice: ¿pero dónde dejaron al niño? No, estábamos aquí en el centro de la ciudad comprando y él se nos perdió. Y entonces el policía dijo: miren, si se les perdió aquí en el centro de la ciudad, no se asusten. Lo vamos a encontrar. Si no lo encontramos ahora, lo vamos a encontrar después, porque dentro de un poco tiempo, a las 6 de la tarde, todas las tiendas van a cerrar, el comercio va a cerrar. La gente toda se va a ir a sus casas. Este centro, la parte central de la ciudad, se va a quedar vacía. Y cuando se quede vacía, vamos a encontrar a su hijo. Grande esperanza, ¿no? Pero era la única esperanza que nos restaba. Y efectivamente a las 6 de la tarde el comercio comenzó a cerrarse, los ómnibus se comenzó a llevar a la gente, las calles comenzaron a quedar desiertas, la noche comenzó a llegar, el frío del mes de junio comenzó a soplar, calles desiertas, vacías, no había más gente. Y de repente en un banquito frente a la estación del ómnibus veo a mi hijito jugando con un palo en la calle. Y corrí y lo abracé a mi hijo. Y él me miraba asustado, como diciendo: ¿qué te pasa? Y lo llevé para la casa y ya allí agradecimos a Dios, mi esposa y yo. Y le pregunté: ¿tú no estabas con miedo, hijito? Y él dijo: ¿miedo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué, hijo? Cuando los niños se pierden, se quedan con miedo. Y él me dijo: pero yo no estaba perdido. Yo solo te estaba esperando. ¿Tú no me ibas a buscar? Y querido, yo quiero decirte una cosa. En esta vida, cuando las calles de tu vida se comienzan a quedar vacías, cuando hasta los mejores amigos te comienzan a abandonar, cuando hasta los seres queridos te vuelven las espaldas, cuando la noche de la indiferencia llega a tu vida, cuando el viento helado de la violencia, de la maldad, de la traición sacude en tu corazón, cuando tienes la tentación de sentirte solo, recuérdate una cosa: si tú crees en el Señor Jesucristo, tú nunca estás solo.
Tú solamente estás esperando, porque tu Señor vendrá. Tu Padre viene a buscarte. El enemigo puede reírse de ti un día o 2 días, pero al tercer día Él va a cerrar la boca, porque va a ver los milagros maravillosos que Dios va a hacer en tu vida. El enemigo puede arrancarte lágrimas hoy día y mañana, pero siempre habrá un tercer día. En la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús murió el viernes, el enemigo dio la carcajada. El sábado, cuando el cuerpo del Señor estaba en el sepulcro, el enemigo seguía dando la carcajada de victoria, pensó que lo había matado, pero hubo un tercer día y el Señor Jesucristo abrió la costra de la tierra y se levantó victorioso y le dio la estocada final al diablo.